El salón principal de mi casa, en la calle Los Fresnos 432, olía a cera de abeja y a los 40 años de recuerdos que se negaban a desvanecerse. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de lino que yo misma bordé, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire tenso. Frente a mí, mi hijo Tomás, erguido como un extraño en su propio nido, sostenía una carpeta de cuero con un logo dorado que no lograba enfocar. A su lado, dos figuras completaban el cuadro de una ejecución silenciosa. Marcos Ibarra, su administrador, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y Julia Ferrer, una funcionaria municipal cuyo traje gris parecía absorber toda la luz de la habitación. El silencio era pesado, denso, como el que precede a una tormenta o a una sentencia. Mamá, tienes que entender que las cosas han cambiado. Por tu bien, esta ya no es tu casa en los papeles. La voz de Tomás era plana, desprovista de cualquier emoción que no fuera una impaciencia mal disimulada. Miré su reloj suizo, un regalo de mis ahorros por su 40º cumpleaños, un objeto de $5.000 que ahora parecía contar los segundos de mi despojo. No había rastro del niño al que le leía cuentos en ese mismo sofá, solo un hombre de 45 años que me miraba con la distancia de un banquero evaluando un activo. La carpeta que sostenía parecía más pesada que cualquier lazo de sangre entre nosotros. ¿Cómo se le explica a un corazón que la llave que una vez te dio, ahora la usa para cerrarte la puerta? Mi voz fue apenas un susurro que se quebró en el aire cargado de formalidad. Tomás, ¿de qué estás hablando? Mis ojos buscaron a la funcionaria, a la señora Ferrer, esperando encontrar en ella un ancla de normalidad, una señal de que todo era un malentendido grotesco. Pero ella desvió la mirada hacia el impecable parqué, visiblemente incómoda, su profesionalismo una barrera infranqueable. Su presencia convertía mi dolor en un trámite, mi hogar en un expediente. Ya no era un drama familiar a puerta cerrada, era un acto administrativo, público y humillante. Y yo era el único miembro del público que no había recibido el guión. Sabía que cualquier lágrima sería interpretada como debilidad, como una confirmación de lo que querían demostrar. Marcos Ibarra, el administrador, dio un paso al frente, aclarando la garganta. La carpeta de cuero con el logo de Ibarra Asset Management era el arma del crimen, y él la empuñaba con una pericia ensayada. Dentro, lo sabía sin verlo, estaba el documento de fideicomiso que me hicieron firmar hacía 6 meses. Para protegerte, mamá, me había dicho Tomás, para que no tengas que preocuparte por nada. Ahora entendía la naturaleza de esa protección. Era la misma que un carcelero ofrece a su prisionero. Me habían vendido una jaula dorada, y yo, confiada, les había entregado el oro para construirla. La pregunta no era cómo había pasado, sino por qué había tardado tanto en verlo. Él insistió, adoptando un tono condescendiente, casi paternalista, que me revolvió el estómago. Solo estamos organizando el patrimonio para el futuro. Piensa en esto como una simple reestructuración. No tienes que preocuparte por los impuestos, ni por el mantenimiento. Nosotros nos encargaremos de todo. Nosotros. Esa palabra me excluyó de mi propia vida con una violencia quirúrgica. Natalia, su esposa, seguramente estaba eligiendo nuevas cortinas en su mente, visualizando cómo borrar cada rastro de mi existencia, de esas paredes. La humillación no estaba solo en sus palabras, sino en la certeza de que este plan había sido urdido en mi propia mesa, mientras yo les servía el café. Me mantuve en silencio, mis manos apretadas en mi regazo, sintiendo la textura gastada de la falda que llevaba puesta. Dejé que sus palabras flotaran y cayeran al suelo como hojas muertas. No les daría la satisfacción de una pelea, no todavía. Mi mente, que ellos consideraban frágil, ya estaba trabajando, desempolvando décadas de contabilidad y disciplina. Ellos veían a una anciana confundida y vencida. No sabían que mi silencio no era rendición, era estrategia. En ese instante, mientras asentía dócilmente, mi verdadero plan comenzó a tomar forma. El primer paso era dejarlos creer que habían ganado. Mientras ellos se marchaban, dejándome sola en medio del salón con el eco de sus mentiras, mi mente viajó 35 años atrás.
Recordé el olor a aceite industrial de la fábrica textil, la Continental, un aroma que se impregnaba en mi piel y en mi pelo de 6 de la mañana a 10 de la noche. 15 años de turnos dobles para pagar los $45,000 de la hipoteca de esta casa de 120 metros cuadrados. Mis manos, ahora manchadas por la edad, todavía recordaban la dureza de las bobinas de hilo y el cansancio acumulado en los huesos. Cada ladrillo de este lugar no fue comprado con dinero, sino con fragmentos de mi juventud. Luego, la imagen de Tomás cruzando el escenario para recibir su título de arquitecto. Un día de orgullo y de cuentas vacías. Con mis ahorros y un préstamo personal que terminé de pagar recién a mis 60 años, cubrí los $80,000 que costó su educación en la universidad privada. Él solía decir en las reuniones familiares, con una copa de vino en la mano, que se hizo a sí mismo. Yo nunca lo corregí. Creía que mi sacrificio silencioso era la mayor prueba de amor. Ahora veo que solo fue el primer ladrillo en el muro de su arrogancia. Un muro que hoy me separaba de mi propio hogar. ¿Y cómo olvidar la boda de ensueño de Natalia? Tomás vino a mí, con esa cara de niño bueno que siempre usaba para pedir lo imposible. Es una inversión en la felicidad de la familia, mamá. $12,000. Le di los $12,000 que obtuve de la venta de las joyas de mi madre, las únicas piezas de valor material que conservaba de mi linaje. Natalia lució radiante, y yo sonreí en las fotos, sintiendo el hueco en mi joyero y en mi corazón. Pensé que estaba comprando un lugar en su nueva vida, pero solo estaba financiando mi propia obsolescencia. ¿En qué momento el amor se convirtió en una transacción tan desfavorable para mí? Los microabusos eran como una llovizna constante, imperceptible al principio, pero que terminaba por calarte hasta los huesos. «Mamá, estás exagerando», me decía Tomás cuando yo notaba que movían mis cosas de lugar o tomaban decisiones sobre el jardín sin consultarme. El gaslighting era su herramienta favorita, una forma de erosionar mi confianza en mi propia percepción. Poco a poco, empecé a dudar de mí misma, a preguntarme si de verdad mi memoria me estaba fallando, tal como ellos sugerían con miradas de falsa preocupación. Me estaban podando las ramas, una a una, para que no pudiera darles más sombra. El aislamiento financiero fue el golpe más sutil y efectivo. «No te preocupes por las cuentas, yo me encargo de todo», me aseguró un día, con la misma voz con la que hoy me quitaba la casa. Mi pensión, $950 mensuales que me había ganado con 40 años de trabajo, comenzó a depositarse en una cuenta conjunta, una cuenta a la que, descubrí demasiado tarde, yo no tenía acceso total. Me asignaron un presupuesto, como a una niña, la mujer que había administrado las finanzas de una empresa y de un hogar durante décadas. Ahora tenía que pedir permiso para comprar sus propias medicinas. La primera ficha del dominó cayó una semana después de aquella reunión infame. Entré al salón y mi sillón de lectura, el viejo berger de pana verde que mi esposo me regaló, ya no estaba junto a la ventana. El corazón me dio un vuelco. Lo encontré en el garaje, cubierto con una sábana blanca como un fantasma. Natalia estaba en la cocina, hablando por teléfono. «Sí, ya me deshice de ese trasto viejo. Necesitamos algo más. Minimalista». No dijo nada cuando pasé a su lado. El mensaje era claro. No solo querían la casa, querían borrarme de ella, objeto por objeto, recuerdo por recuerdo. El siguiente golpe fue público, diseñado para avergonzarme. Sucedió en el supermercado del barrio. Llené mi carrito con las compras de la semana y un pequeño peluche para mi nieta Clara. Al llegar a la caja, mi tarjeta de débito fue rechazada. «Fondos insuficientes», dijo la cajera. Una joven que me conocía de toda la vida, sin atreverse a mirarme a los ojos. Tuve que dejar todo allí, bajo la mirada curiosa de los otros clientes. El presupuesto semanal de $100 que Tomás me había asignado ya se había agotado. Caminé a casa con las manos vacías y las mejillas ardiendo. No era por el dinero, era por la dignidad. 2 días después, llegó el sobre, papel grueso, con el membrete del estudio de Ibarra. No era una carta, era una notificación, un documento frío y legal que me informaba de los pasos a seguir para la transición de la propiedad.
citando el fideicomiso como base para declararme incapaz de administrar mis bienes. Las palabras legales eran complejas, pero el significado era brutalmente simple. Me estaban echando legalmente de mi propia casa. Dejé el papel sobre la mesa de la cocina y me quedé mirándolo durante horas. Era la prueba tangible de que el monstruo no solo existía, sino que además tenía un excelente abogado. La guerra psicológica se intensificó. Tomás y Natalia comenzaron a esparcir el rumor entre los vecinos y la familia. «La memoria de mamá está fallando», los oí decir por teléfono. «Se olvida de las cosas, se confunde. Estamos muy preocupados». La estrategia era perfecta. Construir una narrativa de mi senilidad para justificar su crueldad. Lo sentí en la mirada de la señora Rodríguez, mi vecina de al lado. Me la crucé en el jardín y me preguntó con una lástima insoportable si necesitaba ayuda para recordar dónde había puesto las llaves. Quería gritar que mi mente estaba más afilada que nunca, pero ¿quién le cree a una loca? El golpe final, la amenaza velada, apareció una mañana sobre la mesa de la cocina, junto a mi taza de té. Un folleto satinado a todo color de la Residencia Geriátrica El Roble. Nadie dijo nada. No hacía falta. Era un mensaje claro, una advertencia. Si no cooperaba, si no me sometía a su voluntad y firmaba los papeles que faltaban, buscarían un lugar más adecuado para mis necesidades. Un asilo. Me estaban amenazando con borrarme no solo de mi casa, sino del mundo. Fue en ese momento, con el olor a cloro y a desesperanza que emanaba de ese folleto, que el miedo finalmente se convirtió en furia. Una furia fría y calculadora. Esa misma tarde, vi a mi nieta Clara. Llegó de la universidad y me encontró sentada en la cocina, con la mirada perdida en el folleto del asilo. No lloraba, pero ella, con sus 19 años y su alma vieja, supo leer el terremoto que había dentro de mí. Se sentó a mi lado, me tomó la mano y simplemente preguntó: «Abuela, ¿qué te están haciendo?». Por primera vez en meses, me sentí vista. Le conté todo, con una calma que me sorprendió a mí misma. Clara, que estudia Derecho, escuchó cada palabra, su expresión pasando de la preocupación a una indignación glacial. Ella no me vio como a una anciana frágil, me vio como a una clienta. «Necesitamos pruebas, abuela, pruebas concretas e irrefutables», me dijo, su voz firme. Fue ella quien me recordó la existencia de la caja de seguridad en el Banco Nacional, esa que abrí en 1980 y que no visitaba desde que mi esposo falleció. Una reliquia de un tiempo en el que mis finanzas eran solo mías. Sentí una chispa de esperanza, la primera en mucho tiempo. Quizás no todo estaba perdido. Quizás, en las profundidades de esa bóveda, yacía la llave no solo de mi pasado, sino también de mi futuro. La decisión estaba tomada. Ya no iba a esperar el siguiente golpe. Iba a empezar a devolverlos. Al día siguiente tomé un taxi al centro. El Banco Nacional seguía igual, imponente, con sus columnas de mármol y su aire solemne. El empleado me guió hasta la bóveda, un laberinto de acero y silencio. Cuando finalmente tuve mi caja de seguridad en las manos, sentí un temblor. Dentro, debajo de viejas pólizas de seguro y el certificado de matrimonio, estaba un sobre amarillento, frágil al tacto. Lo abrí con un cuidado reverencial. Allí estaba la escritura original de la casa de la calle Los Fresnos, 432, a mi único nombre, Emilia Rivas, mi nombre de soltera, fechada en 1985. Este papel decía la verdad que ellos habían olvidado. Mis manos temblorosas sostenían 35 años de historia. El documento era un testamento de mi independencia, una prueba física de que esa casa era mía, mucho antes de que Tomás se convirtiera en el hombre que es hoy. La caligrafía del notario, la tinta ligeramente desvaída, todo gritaba una verdad inmutable. Me senté en la pequeña sala privada del banco y lloré. No de tristeza, sino de alivio y de rabia. Había encontrado mi primera arma. Le pedí al empleado una copia certificada. Sabía que este documento por sí solo no sería suficiente, pero era el cimiento sobre el que construiría mi defensa. De vuelta en casa, con la copia de la escritura guardada como un tesoro, le conté a Clara mi hallazgo. Su rostro se iluminó. «Esto es excelente, abuela, pero necesitamos más».
Necesitamos probar no solo que la casa es tuya, sino que tú la pagaste. Fue entonces cuando recordé la vieja caja de metal en el ático, donde guardaba papeles que consideraba demasiado sentimentales para tirar. Viejas cartas, fotos de la escuela de Tomás y quizás, solo quizás, algo más. Subimos, juntas las escaleras chirriantes, hacia el polvo y los fantasmas del pasado, en busca de más munición. El ático olía a tiempo y a naftalina. Entre baúles llenos de ropa pasada de moda y juguetes rotos, encontramos la caja de metal oxidada. Dentro, un caos de recuerdos. Y allí, en el fondo, un fajo de papeles sujetos con una goma elástica reseca. Eran extractos bancarios de mi cuenta personal, desde 1985 hasta 1995. Pasamos la tarde en la mesa del comedor, extendiendo esas páginas frágiles. Con un marcador amarillo que Clara trajo, resaltamos cada débito automático de $375 mensuales a nombre del banco hipotecario. 10 años de pagos, cada uno documentado. Cada ladrillo de esa casa tenía mi sudor, no sus buenas intenciones. Con las 2 primeras pruebas sobre la mesa, sentí que el poder comenzaba a cambiar de bando, aunque fuera solo en mi comedor. Clara me miró, sus ojos brillando de admiración. «Eres increíble, abuela». Pero yo sabía que nos faltaba algo crucial: entender el arma que usaban contra mí. Saqué la copia del fideicomiso que me habían dejado y la puse junto a la escritura y los extractos. Era el momento de llamar a un viejo amigo, alguien que entendería el lenguaje enrevesado de la ley y la traición. Marqué el número del señor Mendoza, el mejor amigo de mi difunto esposo, un abogado retirado pero cuya mente seguía siendo una trampa de acero. El señor Mendoza me recibió en su estudio, una habitación forrada de libros de derecho que olía a cuero y a sabiduría. Escuchó mi historia sin interrumpirme, sus ojos agudos fijos en los míos. Le entregué el fideicomiso. Lo leyó en silencio, sus dedos huesudos siguiendo las líneas. Luego se detuvo y con su bolígrafo apuntó a una cláusula en la página 4. El administrador Tomás Rivas tendrá poder irrevocable para decidir sobre el bien inmueble. Levantó la vista. Emilia, te hicieron firmar tu propia jaula, llamándola protección. Esto tiene todos los indicios de lo que llamamos vicio de consentimiento. Sus palabras me dieron un ancla legal. No estaba loca, estaba siendo estafada. El abogado me trazó una hoja de ruta, un plan de acción. Necesitamos una prueba de su intención, Emilia. Algo que demuestre que él sabe que estás en desacuerdo y que te considera incapaz. Algo reciente. Me sugirió que llamara a Tomás, que le hiciera preguntas inocentes sobre el fideicomiso y que grabara la conversación. La idea me heló la sangre. Engañar a mi propio hijo, usar su voz contra él. Se sentía como una traición. Pero entonces recordé el folleto del asilo, la humillación en el supermercado, mi sillón en el garaje. El señor Mendoza tenía razón. Para luchar contra ellos, tenía que usar sus mismas armas. La voz de la manipulación debía tener fecha y hora. Al día siguiente me senté en mi cocina, el corazón martilleándome en el pecho. Puse mi smartphone sobre la mesa y activé la aplicación de grabación que Clara me había instalado. Respiré hondo y marqué el número de Tomás. Cuando contestó puse mi voz más frágil, la voz de la mujer que él creía que yo era. Le dije que estaba confundida, que no entendía bien lo del fideicomiso, que me sentía insegura. Él mordió el anzuelo. Su tono fue condescendiente, el de un adulto explicándole algo a un niño, y entonces pronunció las palabras que sellarían su destino. «Mamá, es por tu bien. Ya no puedes tomar estas decisiones sola. Confía en mí». La frase resonó en la cocina silenciosa, capturada para siempre en el pequeño dispositivo. Sentí una mezcla de triunfo y una profunda tristeza. Era la prueba definitiva. La grabación era la evidencia irrefutable de su manipulación, de su creencia de que yo era incompetente. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono. Ya no era solo un aparato para hablar con mis amigas. Se había convertido en mi testigo más fiable. El miércoles lo había cambiado todo. Ahora tenía todo lo que necesitaba para empezar la contraofensiva. El plan silencioso que trazamos con el señor Mendoza era una coreografía precisa,
un reloj suizo de la retribución. Cada paso tenía un día y una hora. La primera fase, la recolección de pruebas, estaba completa. Ahora comenzaba la ejecución. El lunes siguiente, a las 9 de la mañana en punto, fui al Banco Nacional. No solo recogí la copia certificada de la escritura, sino que también solicité copias oficiales de todos los extractos bancarios de la década en cuestión. El empleado me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Ellos no sabían que mi silencio ahora era estrategia, que cada papel que pedía era una bala para mi revólver. El martes a las 3 de la tarde, tuve mi segunda reunión secreta con el señor Mendoza. Le entregué el dossier completo, la escritura, los extractos bancarios y una transcripción de la llamada grabada. Él asintió lentamente, una sonrisa casi imperceptible dibujándose en sus labios. «Excelente, Emilia. Con esto podemos argumentar un claro abuso de confianza y vicio de consentimiento». Me explicó los siguientes pasos, la hoja de ruta legal que seguiríamos. Sentí el peso de la ley poniéndose de mi lado. Por primera vez, no era solo yo contra ellos. Era la justicia contra su codicia. El miércoles a las 11 de la mañana, ejecuté el paso más difícil. Con el altavoz del teléfono y la grabadora de Clara activados de nuevo, llamé a Tomás. Usando la misma voz temblorosa, le pregunté por qué había recibido una notificación de la oficina de Ibarra. Le dije que estaba asustada. Su respuesta fue una mezcla de impaciencia y paternalismo, confirmando que él estaba detrás de todo el proceso legal para declararme incapaz. «Mamá, ya te lo expliqué. Es un trámite. No te resistas. Solo lo harás más difícil para todos». Obtuve la prueba final de su intención, conectando directamente su manipulación con la acción legal que estaban emprendiendo. El jueves fue un día de preparativos. Clara vino después de sus clases y nos encerramos en mi pequeño estudio. Con un escáner que trajo, digitalizamos cada prueba, la escritura, cada página de los extractos bancarios, la transcripción de las llamadas, la notificación de Ibarra. Creamos un dossier digital impecable y luego imprimimos 3 copias físicas. Cada una fue cuidadosamente organizada en una carpeta. Una para mí, una para el señor Mendoza y una tercera, la más importante, para el gran final. La mesa del estudio parecía el cuarto de guerra de un general a punto de lanzar su ataque decisivo. El viernes a las 5 de la tarde, la primera bomba cayó, silenciosa pero devastadora. El señor Mendoza envió una carta documento a las oficinas de Marcos Ibarra. El documento, redactado en un lenguaje legal implacable, le notificaba formalmente el inicio de acciones legales para la anulación del fideicomiso por vicio de consentimiento y fraude. Además, y con efecto inmediato, revocaba cualquier poder que Tomás o él tuvieran sobre mis bienes. La segunda fase de mi plan había comenzado. Imaginé la cara de Ibarra al leerla, la confianza desmoronándose. El sábado por la noche, en la cena que Natalia estaba organizando, el telón finalmente se levantaría. Natalia había planeado la cena del sábado con un propósito claro: celebrar el ascenso de Tomás y, aunque no lo dijeran, celebrar su nuevo hogar. Habían invitado a unas 10 personas, una mezcla de familiares y amigos importantes de su círculo social. Querían un público para legitimar su victoria, para mostrar su nuevo estatus. La casa estaba impecable, decorada con flores frescas que no eran de mi jardín. Yo observé los preparativos desde mi rincón, una reina depuesta en su propio castillo. Me pidieron que me vistiera elegante. Oh, lo haría. Sería la noche más elegante de sus vidas. Cuando los invitados llegaron, interpreté mi papel a la perfección. La anciana frágil, ligeramente confundida, sonriendo dócilmente. Acepté sus saludos condescendientes, sus miradas de lástima. Tomás y Natalia estaban en su elemento, moviéndose entre los invitados, recibiendo felicitaciones. Natalia no dejaba de tocar los muebles, de hablar de sus planes de redecoración. Cada palabra era una pequeña daga, pero yo ya no sangraba. Estaba hecha de hielo y de paciencia. Esperaba mi momento, el instante preciso en que la orquesta dejara de tocar para que mi voz, por fin, se escuchara. El momento llegó con el postre. Tomás se puso de pie,
golpeando suavemente su copa con un tenedor para pedir silencio. Levantó su copa, su rostro sonrojado por el vino y el éxito. «Quiero proponer un brindis», dijo, su voz resonando en el comedor. «Por los nuevos comienzos, por el futuro, y por asegurar el futuro de la familia, cuidando de quienes nos cuidaron». Todos aplaudieron, levantando sus copas, todos menos yo. Me quedé sentada en la cabecera de la mesa, inmóvil, mi copa intacta. El silencio que siguió a los aplausos fue mi señal. Esperé a que todos los ojos se posaran en mí. «Hablando de comienzos y de esta casa», dije, mi voz serena pero cortante como un cristal. Lentamente, saqué de un sobre que tenía en mi regazo la copia certificada de la escritura original. La deslicé sobre la mesa de caoba pulida, el papel amarillento un contraste brutal con la vajilla moderna. «Quiero recordarles a todos, y en especial a mi hijo, a quien pertenece este hogar». El documento se detuvo justo frente al plato de Tomás. El murmullo en la mesa cesó de golpe. Tomás soltó una risa nerviosa, un sonido estridente en el silencio repentino. «Mamá, por favor, no empieces con esto ahora. Ya hablamos del tema. El fideicomiso es para protegerte». No lo dejé terminar. Saqué mi teléfono móvil de mi bolso. Apreté el botón de reproducir. La voz de mi hijo, clara y condescendiente, llenó el comedor. «Mamá, es por tu bien. Ya no puedes tomar estas decisiones sola. Confía en mí». La cara de Natalia se descompuso. Su sonrisa congelada se convirtió en una máscara de pánico. Los invitados se miraron unos a otros, incómodos, sin saber dónde meter la cara. El postre de 1100 nadie fue tocado. Con la grabación todavía resonando en el aire, puse sobre la mesa el fajo de extractos bancarios. Las páginas con las marcas amarillas de Clara eran claramente visibles. «Y este», dije, mi voz firme, «es un recordatorio de quién pagó por ella. Cada centavo, durante 10 años. La cuota era de $375 al mes. Cuando tú todavía usabas pañales, Tomás, yo ya contaba monedas para asegurar tu techo». Miré a cada uno de los invitados a los ojos, uno por uno, asegurándome de que fueran testigos no solo de mi reivindicación, sino de la vergüenza de mi hijo. Finalmente dirigí mi mirada directamente a Tomás y a Natalia. Sus rostros eran un poema de incredulidad y furia. «El fideicomiso que me hicieron firmar con engaños», anuncié con una calma letal, «está siendo impugnado legalmente por fraude y vicio de consentimiento. El señor Marcos Ibarra fue notificado oficialmente ayer por la tarde». Dejé que la información se asentara. El castillo de naipes que habían construido con tanto esmero se estaba derrumbando en tiempo real, y sus amigos más cercanos estaban en primera fila para verlo. Ya no era un asunto privado, era un espectáculo, y yo era la directora. «No puedes hacernos esto. Somos tu familia», gritó Natalia, su voz aguda y desesperada, rompiendo por fin su compostura. La miré con una serenidad que la desarmó. «Precisamente porque son mi familia, les estoy enseñando la lección de respeto que, evidentemente, olvidaron aprender en el Easy Methodology Camino». Mi respuesta no fue un grito, fue una sentencia. El poder había cambiado de manos de forma visible, palpable. Ya no era la víctima, era la jueza, y el veredicto estaba a punto de ser dictado, con consecuencias inmediatas y muy claras. La primera consecuencia fue financiera. Miré a Tomás. «Tu tarjeta de crédito adicional, la que está asociada a mi cuenta de pensión, fue cancelada esta mañana a primera hora. Espero sinceramente que hayas llenado el tanque del auto, porque, a partir de este momento, tus gastos corren por tu cuenta». Vi el pánico en sus ojos. Él dependía de esa tarjeta para mantener su fachada de éxito, para pagar las cenas caras y la ropa de el salón principal de mi casa, en la calle Los Fresnos 432. Olía a cera de abeja y a los 40 años de recuerdos que se negaban a desvanecerse. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de lino que yo misma bordé, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire tenso. Frente a mí, mi hijo Tomás, erguido como un extraño en su propio nido, sostenía una carpeta de cuero con un logo dorado que no lograba enfocar. A su lado, 2 figuras completaban el cuadro de una ejecución silenciosa.
Marcos Ibarra, su administrador, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y Julia Ferrer, una funcionaria municipal cuyo traje gris parecía absorber toda la luz de la habitación. El silencio era pesado, denso, como el que precede a una tormenta o a una sentencia. «Mamá, tienes que entender que las cosas han cambiado. Por tu bien, esta ya no es tu casa en los papeles». La voz de Tomás era plana, desprovista de cualquier emoción que no fuera una impaciencia mal disimulada. Miré su reloj suizo, un regalo de mis ahorros por su 40º cumpleaños, un objeto de $5.000 que ahora parecía contar los segundos de mi despojo. No había rastro del niño al que le leía cuentos en ese mismo sofá, solo un hombre de 45 años que me miraba con la distancia de un banquero evaluando un activo. La carpeta que sostenía parecía más pesada que cualquier lazo de sangre entre nosotros. ¿Cómo se le explica a un corazón que la llave que una vez te dio, ahora la usa para cerrarte la puerta? Mi voz fue apenas un susurro que se quebró en el aire cargado de formalidad. «Tomás, ¿de qué estás hablando?» Mis ojos buscaron a la funcionaria, a la señora Ferrer, esperando encontrar en ella un ancla de normalidad, una señal de que todo era un malentendido grotesco. Pero ella desvió la mirada hacia el Sciences, impecable parqué, visiblemente incómoda, su profesionalismo una barrera infranqueable. Su presencia convertía mi dolor en un trámite, mi hogar en un expediente. Ya no era un drama familiar a puerta cerrada, era un acto administrativo, público y humillante. Y yo era el único miembro del público que no había recibido el guión. Sabía que cualquier lágrima sería interpretada como debilidad, como una confirmación de lo que querían demostrar. Marcos Ibarra, el administrador, dio un paso al frente, aclarando la garganta. La carpeta de cuero con el logo de Ibarra Asset Management era el arma del crimen, y él la empuñaba con una pericia ensayada. Dentro, lo sabía sin verlo, estaba el documento de fideicomiso que me hicieron firmar hacía 6 meses. «Para protegerte, mamá», me había dicho Tomás, «para que no tengas que preocuparte por nada». Ahora entendía la naturaleza de esa protección. Era la misma que un carcelero ofrece a su prisionero. Me habían vendido una jaula dorada, y yo, confiada, les había entregado el oro para construirla. La pregunta no era cómo había pasado, sino por qué había tardado tanto en verlo. Él insistió, adoptando un tono condescendiente, casi paternalista, que me revolvió el estómago. «Solo estamos organizando el patrimonio para el futuro. Piensa en esto como una simple reestructuración. No tienes que preocuparte por los impuestos, ni por el mantenimiento. Nosotros nos encargaremos de todo». «Nosotros». Esa palabra me excluyó de mi propia vida con una violencia quirúrgica. Natalia, su esposa, seguramente estaba eligiendo nuevas cortinas en su mente, visualizando cómo borrar cada rastro de mi existencia de esas paredes. La humillación no estaba solo en sus palabras, sino en la certeza de que este plan había sido urdido en mi propia mesa, mientras yo les servía el café. Me mantuve en silencio, mis manos apretadas en mi regazo, sintiendo la textura gastada de la falda que llevaba puesta. Dejé que sus palabras flotaran y cayeran al suelo como hojas muertas. No les daría la satisfacción de una pelea, no todavía. Mi mente, que ellos consideraban frágil, ya estaba trabajando, desempolvando décadas de contabilidad y disciplina. Ellos veían a una anciana confundida y vencida. No sabían que mi silencio no era rendición, era estrategia. En ese instante, mientras asentía dócilmente, mi verdadero plan comenzó a tomar forma. El primer paso era dejarlos creer que habían ganado. Mientras ellos se marchaban, dejándome sola en medio del salón con el eco de sus mentiras, mi mente viajó 35 años atrás. Recordé el olor a aceite industrial de la fábrica textil La Continental, un aroma que se impregnaba en mi piel y en mi pelo de 6 de la mañana a 10 de la noche. 15 años de turnos dobles para pagar los $45.000 de la hipoteca de esta casa de 120 metros cuadrados. Mis manos, ahora manchadas por la edad, todavía recordaban la dureza de las bobinas de hilo y el cansancio acumulado en los huesos. Cada ladrillo de este lugar no fue comprado con dinero, sino con fragmentos de mi juventud. Mientras ellos se marchaban,
dejándome sola en medio del salón con el eco de sus mentiras. Mi mente viajó 35 años atrás. Recordé el olor a aceite industrial de la fábrica textil La Continental, un aroma que se impregnaba en mi piel y en mi pelo, de 6 de la mañana a 10 de la noche. 15 años de turnos dobles para pagar los $45,000 de la hipoteca de esta casa de 120 metros cuadrados. Mis manos, ahora manchadas por la edad, todavía recordaban la dureza de las bobinas de hilo y el cansancio acumulado en los huesos. Cada ladrillo de este lugar no fue comprado con dinero, sino con fragmentos de mi juventud, con horas de sueño perdidas y con la promesa de que mi hijo tendría un hogar seguro, un punto de partida que yo nunca tuve. Llegaba a casa pasada la medianoche, con los pies hinchados y la espalda hecha un nudo de dolor. Tomás ya dormía, ajeno al zumbido de las máquinas que todavía resonaba en mis oídos. En silencio, me sentaba en la cocina con una taza de té y miraba los planos de la casa, los mismos que ahora él despreciaba. Cada pago mensual de la hipoteca era una victoria personal, una batalla ganada contra la precariedad. Ellos ven estas paredes como un activo a liquidar. Yo veo el eco de mi juventud sacrificada, el sudor que se secó en cada viga. Creí que estaba construyendo un legado de amor, pero sin darme cuenta, también estaba construyendo el pedestal de su ingratitud. ¿En qué momento dejó de ver el sacrificio y empezó a ver solo el beneficio? Luego, la imagen de Tomás cruzando el escenario para recibir su título de arquitecto. Un día de orgullo y de cuentas vacías. Con mis ahorros y un préstamo personal que terminé de pagar recién a mis 60 años, cubrí los $80,000 que costó su educación en la universidad privada. Recuerdo la tarde en que firmé los papeles en el banco. El gerente me miró con una mezcla de admiración y lástima. Estaba hipotecando mi vejez para asegurar su futuro. Lo hice sin dudarlo, porque para una madre, el éxito de un hijo es el suyo propio. Le di las alas, pero olvidé enseñarle a recordar el nido del que había despegado. Él voló alto, tan alto que ya no podía ver el suelo desde donde yo lo observaba. En la fiesta de graduación, rodeado de sus amigos y profesores, levantó su copa y dijo con una confianza que me heló la sangre: «Todo esto lo logré solo. Me hice a mí mismo». Ningún invitado notó la pequeña fractura en mi sonrisa. Yo nunca lo corregí. Creía que mi sacrificio silencioso era la mayor prueba de amor, que no necesitaba reconocimiento público. Ahora veo que ese silencio fue mi mayor error. No fue un acto de amor, fue el primer ladrillo en el muro de su arrogancia, un muro que hoy me separaba de mi propio hogar. Le permití creer en su propia leyenda, una leyenda en la que yo era solo un personaje secundario, un simple prólogo a su gran historia. ¿Y cómo olvidar la boda de ensueño de Natalia? Tomás vino a mí, con esa cara de niño bueno que siempre usaba para pedir lo imposible. «Es una inversión en la felicidad de la familia, mamá», me dijo, mientras Natalia asentía a su lado, sus ojos brillando con la visión de un vestido de diseñador y una recepción en el club más exclusivo de la ciudad. $12,000. Esa era la cifra que se interponía entre su felicidad y mi historia. Le di los $12,000 que obtuve de la venta de las joyas de mi madre, las únicas piezas de valor material que conservaba de mi linaje. Le entregué mis recuerdos para que él pudiera construir los suyos. Recuerdo el día que fui a la joyería del centro, con el estuche de terciopelo azul en mi bolso. El joyero examinó el collar de perlas de mi abuela y los aretes de filigrana de mi madre con una lupa fría y profesional. Pesó el oro, calculó el valor de las piedras y me ofreció una suma que se sentía como una ofensa a su memoria. Acepté sin regatear. Mientras él contaba los billetes, yo sentía cómo se desvanecía el peso de esas joyas en mis manos, el mismo peso que había sentido mi madre y mi abuela. Salí de esa tienda sintiéndome más ligera, pero también infinitamente más pobre, despojada de algo que el dinero nunca podría reemplazar. En la boda, Natalia lució radiante, y yo sonreí en las fotos, sintiendo el hueco en mi joyero y en mi corazón. Los invitados elogiaban su buen gusto, sin saber que el brillo de su collar de diamantes era opacado por el fantasma de las perlas de mi abuela. Pensé que estaba comprando un lugar en su nueva vida, que mi generosidad sería recordada y valorada.
pero solo estaba financiando mi propia obsolescencia. Les di el pasado para que pudieran construir su futuro, y una vez que lo tuvieron, decidieron que el pasado ya no era necesario. ¿En qué momento el amor se convirtió en una transacción tan desfavorable para mí? Los microabusos eran como una llovizna constante, imperceptible al principio, pero que terminaba por calarte hasta los huesos. «Mamá, estás exagerando», me decía Tomás cuando yo notaba que movían mis cosas de lugar o tomaban decisiones sobre el jardín sin consultarme. El gaslighting era su herramienta favorita, una forma de erosionar mi confianza en mi propia percepción. Poco a poco, empecé a dudar de mí misma, a preguntarme si de verdad mi memoria me estaba fallando, tal como ellos sugerían con miradas de falsa preocupación. Me estaban podando las ramas, una a una, preparándome para ser arrancada de raíz, para que no pudiera darles más sombra. El aislamiento financiero fue el golpe más sutil y efectivo. «No te preocupes por las cuentas, yo me encargo de todo», me aseguró un día, con la misma voz con la que hoy me quitaba la casa, mi pensión, $950 mensuales que me había ganado con 40 años de trabajo, comenzó a depositarse en una cuenta conjunta, una cuenta a la que, descubrí demasiado tarde, yo no tenía acceso total. Me asignaron un presupuesto, como a una niña. La mujer que había administrado las finanzas de una empresa y de un hogar durante décadas, ahora tenía que pedir permiso para comprar sus propias medicinas. Me quitaron los números, porque sabían que en los números reside el poder. Esa misma tarde, vi a mi nieta Clara. Llegó de la universidad y me encontró sentada en la cocina, con la mirada perdida en el folleto del asilo. No lloraba, pero ella, con sus 19 años y su alma vieja, supo leer el terremoto que había dentro de mí. Se sentó a mi lado, me tomó la mano y simplemente preguntó: «Abuela, ¿qué te están haciendo?». Por primera vez en meses, me sentí vista. Le conté todo, con una calma que me sorprendió a mí misma. Clara, que estudia Derecho, escuchó cada palabra, su expresión pasando de la preocupación a una indignación glacial. Ella no me vio como a una anciana frágil, me vio como a una clienta, y su primera pregunta fue la que lo cambió todo. «¿Dónde están los papeles originales de la casa?». «Necesitamos pruebas, abuela, pruebas concretas e irrefutables», me dijo, su voz firme. Fue ella quien me recordó la existencia de la caja de seguridad en el Banco Nacional, esa que abrí en 1980 y que no visitaba desde que mi esposo falleció. Una reliquia de un tiempo en el que mis finanzas eran solo mías. Sentí una chispa de esperanza, la primera en mucho tiempo. Quizás no todo estaba perdido. Quizás, en las profundidades de esa bóveda de acero, yacía la llave no solo de mi pasado, sino también de mi futuro. La decisión estaba tomada. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, tomé un taxi al centro. Ya no iba a esperar el siguiente golpe. Iba a empezar a desenterrar mis propias armas. El Banco Nacional seguía igual, imponente, con sus columnas de mármol y su aire solemne. El empleado me guió hasta la bóveda, un laberinto de acero y silencio que olía a metal frío y a secretos bien guardados. Cuando finalmente tuve mi caja de seguridad en las manos, una caja de metal con mi nombre grabado, sentí un temblor. Dentro, debajo de viejas pólizas de seguro y el certificado de matrimonio, estaba un sobre amarillento, frágil al tacto. Lo abrí con un cuidado reverencial. Allí estaba la escritura original de la casa de la calle Los Fresnos, 432, a mi único nombre, Emilia Rivas, mi nombre de soltera, fechada el 15 de abril de 1985. Este papel decía la verdad que ellos habían olvidado. Este papel era mi ancla. Mis manos temblorosas sostenían 35 años de historia. El documento era un testamento de mi independencia, una prueba física de que esa casa era mía mucho antes de que Tomás se convirtiera en el hombre que es hoy. La caligrafía del notario, la tinta ligeramente desvaída, todo gritaba una verdad inmutable. Me senté en la pequeña sala privada del banco y lloré, no de tristeza, sino de alivio y de rabia. Había encontrado mi primera arma. Le pedí al empleado una copia certificada, un duplicado con sello oficial que tendría el mismo peso que el original. Sabía que este documento
Por sí, solo, no sería suficiente, pero era el cimiento de piedra sobre el que construiría mi defensa. Era la prueba irrefutable de que yo era la reina de este castillo. De vuelta en casa, con la copia de la escritura guardada como un tesoro, le conté a Clara mi hallazgo. Su rostro se iluminó. «Esto es excelente, abuela. Pero necesitamos más. Necesitamos probar no solo que la casa es tuya, sino que tú la pagaste con tu propio dinero». Fue entonces cuando recordé la vieja caja de metal en el ático, donde guardaba papeles que consideraba demasiado sentimentales para tirar. Viejas cartas, fotos de la escuela de Tomás y quizás, solo quizás, algo más. Subimos juntas las escaleras chirriantes hacia el polvo y los fantasmas del pasado, en busca de más munición para nuestra guerra silenciosa. El pasado, que ellos intentaban borrar, estaba a punto de convertirse en mi mejor aliado. El ático olía a tiempo y a naftalina. Entre baúles llenos de ropa pasada de moda y juguetes rotos, encontramos la caja de metal oxidada. Dentro, un caos de recuerdos. Y allí, en el fondo, un fajo de papeles sujetos con una goma elástica reseca que se partió al tocarla. Eran extractos bancarios de mi cuenta personal, desde 1985 hasta 1995. Pasamos la tarde en la mesa del comedor, extendiendo esas páginas frágiles. Con un marcador amarillo que Clara trajo, resaltamos cada débito automático de $375 mensuales a nombre del banco hipotecario. 10 años de pagos, 120 cuotas, cada una documentada. Cada ladrillo de esta casa tenía mi sudor, no sus buenas intenciones. Con las 2 primeras pruebas sobre la mesa, sentí que el poder comenzaba a cambiar de bando, aunque fuera solo en mi comedor. Clara me miró, sus ojos brillando de admiración. «Eres increíble, abuela». Pero yo sabía que nos faltaba algo crucial, entender el arma que usaban contra mí. Saqué la copia del fideicomiso que me habían dejado y la puse junto a la escritura y los extractos. Era el momento de llamar a un pozo viejo amigo, a alguien que entendería el lenguaje enrevesado de la ley y la traición. Marqué el número del señor Mendoza, el mejor amigo de mi difunto esposo, un abogado retirado pero cuya mente seguía siendo una trampa de acero. Necesitaba un general para mi ejército de papeles. El señor Mendoza me recibió en su estudio, una habitación forrada de libros de derecho que olía a cuero y a sabiduría. Escuchó mi historia sin interrumpirme, sus ojos agudos fijos en los míos. Le entregué el fideicomiso. Lo leyó en silencio, sus dedos huesudos siguiendo las líneas. Luego se detuvo y con su bolígrafo apuntó a una cláusula en la página 4. El administrador, Tomás Rivas, tendrá poder irrevocable para decidir sobre el bien inmueble. Levantó la vista. Emilia, te hicieron firmar tu propia jaula, llamándola protección. Esto tiene todos los indicios de lo que llamamos vicio de consentimiento. Sus palabras me dieron un ancla legal. No estaba loca, estaba siendo estafada. El abogado me trazó una hoja de ruta, un plan de acción. Necesitamos una prueba de su intención, Emilia. Algo que demuestre que él sabe que estás en desacuerdo y que te considera incapaz. Algo reciente. Me sugirió que llamara a Tomás, que le hiciera preguntas inocentes sobre el fideicomiso y que grabara la conversación. La idea me heló la sangre. Engañar a mi propio hijo, usar su voz contra él, se sentía como una traición. Pero entonces recordé el folleto del asilo, la humillación en el supermercado, mi sillón, en el garaje. El señor Mendoza tenía razón. Para luchar contra ellos, tenía que usar sus mismas armas. La voz de la manipulación debía tener fecha y hora. Al día siguiente me senté en mi cocina, el corazón martilleándome en el pecho. Puse mi smartphone sobre la mesa y activé la aplicación de grabación que Clara me había instalado. Respiré hondo y marqué el número de Tomás. Cuando contestó, puse mi voz más frágil, la voz de la mujer que él creía que yo era. Le dije que estaba confundida, que no entendía bien lo del fideicomiso, que me sentía insegura. Él mordió el anzuelo. Su tono fue condescendiente, el de un adulto explicándole algo a un niño. Y entonces pronunció las palabras que sellarían su destino. «Mamá, es por tu bien. Ya no puedes tomar estas decisiones sola. Confía en mí». La frase resonó en la cocina silenciosa, capturada para siempre.
La voz de la manipulación ya tenía fecha y hora. Cuando colgué el teléfono, la grabación de la voz de mi hijo se sentía como un carbón ardiente en la palma de mi mano. Era la prueba final, la pieza que completaba el rompecabezas de su traición. El miércoles lo había cambiado todo. Ahora tenía todo lo que necesitaba para empezar la contraofensiva. Un arsenal de verdades documentadas contra su castillo de mentiras. El plan silencioso que trazamos con el señor Mendoza era una coreografía precisa, un reloj suizo de la retribución. Cada paso tenía un día y una hora. La primera fase, la recolección de pruebas, estaba completa. Ahora comenzaba la ejecución, y yo, la mujer que ellos creían acabada, estaba a punto de recordarles que la contabilidad es, en esencia, el arte de hacer que las cuentas cuadren, y sus cuentas estaban profundamente en rojo. El lunes siguiente, a las 9 de la mañana en punto, me paré frente al Banco Nacional. No era la misma mujer que había entrado la semana anterior, temblorosa y desesperada. Hoy, mi espalda estaba recta y mi paso era firme. El aire frío de la mañana se sentía refrescante, como si limpiara los últimos vestigios de duda. Solicité al empleado con una voz clara y profesional que recordaba de mis días de jefa de contabilidad, no solo la copia certificada de la escritura, sino también copias oficiales de cada uno de los 120 extractos bancarios que documentaban el pago de la hipoteca. El joven me miró con curiosidad, pero mi seriedad no invitaba a preguntas. Mientras esperaba sentí una calma gélida. Ellos no sabían que mi silencio ahora era estrategia, que cada papel que pedía era una bala para mi revólver. El martes a las 3 de la tarde tuve mi segunda reunión secreta con el señor Mendoza. Su estudio, con sus paredes forradas de libros de derecho que olían a cuero y a sabiduría, se había convertido en mi cuartel general. Le entregué el dossier completo, la escritura con su sello oficial, los extractos bancarios impecablemente ordenados por fecha y una transcripción de la llamada grabada que Clara había preparado. Él asintió lentamente, una sonrisa casi imperceptible dibujándose en sus labios mientras leía la transcripción. «Excelente, Emilia. Con esto podemos argumentar un claro abuso de confianza y vicio de consentimiento». Me explicó los siguientes pasos, la hoja de ruta legal que seguiríamos. Sentí el peso de la ley poniéndose de mi lado. Por primera vez, no era solo yo contra ellos, era la justicia contra su codicia. El miércoles a las 11 de la mañana, ejecuté el paso más difícil, el que me revolvía las entrañas pero que era absolutamente necesario. Con el altavoz del teléfono y la grabadora de Clara activados de nuevo, llamé a Tomás. Usando la misma voz temblorosa y confundida de la primera llamada, le pregunté por qué había recibido una notificación formal de la oficina de Ibarra sobre un proceso para determinar mi capacidad. Le dije que estaba asustada, que no entendía los términos legales. Su respuesta fue una mezcla de impaciencia y paternalismo, la confirmación que necesitábamos. «Mamá, ya te lo expliqué. Es un trámite para hacer efectivo el fideicomiso. No te resistas, solo lo harás más difícil para todos». Obtuve la prueba final de su intención, conectando directamente su manipulación con la acción legal que estaban emprendiendo. Esa grabación era diferente. La primera demostraba su manipulación emocional. Esta segunda, su intención legal de despojarme de todo. Era la pieza que unía el abuso familiar con el fraude patrimonial. Al colgar, no sentí tristeza, solo una resolución de acero. Ya no había un hijo al otro lado de la línea, solo un adversario que había subestimado fatalmente a su oponente. El señor Mendoza me había advertido que esta prueba sería crucial para demostrar que el fideicomiso no fue un acto de protección, sino el primer paso de una expropiación planificada. La voz de Tomás, tan segura de su poder, se convertiría en el eco de su propia caída. Cada palabra condescendiente que pronunció fue un clavo más en el ataúd de su credibilidad. El jueves fue un día de preparativos, metódicos, un regreso a mis raíces de contadora. Clara vino después de sus clases y nos encerramos en mi pequeño estudio, que olía a papel viejo y a determinación. Con un escáner que trajo de la universidad, digitalizamos cada prueba, la escritura, cada una de las páginas de los extractos bancarios, las transcripciones de ambas llamadas, la notificación de Ibarra.
Creamos un dossier digital impecable, con cada archivo nombrado y fechado. Luego, imprimimos 3 copias físicas. Cada una fue cuidadosamente organizada en una carpeta azul. Una para mí, una para el señor Mendoza, y una tercera, la más importante, para el gran final. La mesa del estudio parecía el cuarto de guerra de un general, a punto de lanzar su ataque decisivo. Observé las 3 carpetas azules, idénticas, alineadas sobre mi escritorio. Eran mucho más que papel y tinta. Eran la materialización de mi dignidad recuperada. Cada documento era un fantasma de mis sacrificios pasados, ahora invocado para proteger mi futuro. La carpeta para el señor Mendoza era la legalidad. Mi copia era mi seguridad. Pero la tercera, la que guardé en el cajón de mi mesa de noche, era la justicia. Contenía el poder de desmantelar públicamente la fachada de mi hijo y su esposa. Mientras Clara guardaba el escáner, me di cuenta de que no solo estábamos organizando pruebas, estábamos reescribiendo el final de mi historia. Ya no sería una tragedia sobre una anciana despojada, sino una lección sobre una mujer que se negó a ser borrada. Viernes a las 5 de la tarde, la primera bomba cayó, silenciosa pero devastadora. Recibí una llamada del señor Mendoza. Su voz era tranquila, pero podía sentir la satisfacción en ella. «Emilia, la carta documento ha sido enviada y recibida en las oficinas de Marcos Ibarra». El documento, redactado en un lenguaje legal implacable, le notificaba formalmente el inicio de acciones legales para la anulación del fideicomiso por vicio de consentimiento y fraude. Además, y con efecto inmediato, revocaba cualquier poder que Tomás o él tuvieran sobre mis bienes. Imaginé la cara de Ibarra al leerla, la sonrisa de suficiencia borrándose, mientras entendía que la anciana confundida tenía un abogado muy competente. La segunda fase de mi plan había comenzado. Pocos minutos después, mi teléfono sonó. Era Tomás. Su nombre en la pantalla brillaba como una señal de alarma. Dejé que sonara hasta que se cayó. Sabía que Ibarra lo había llamado inmediatamente, presa del pánico. El silencio en mi casa ya no era opresivo. Era un escudo. Cada llamada que ignoraba era una afirmación de mi nuevo poder. Volvió a llamar. 1, 2, 3 veces. Luego llegó un mensaje de texto, lleno de mayúsculas y signos de exclamación. «Mamá, ¿qué has hecho? Llámame ahora». Leí el mensaje sin que mi pulso se alterara. Guardé el teléfono. La desesperación ahora era suya. Yo, mientras tanto, comencé a elegir con calma el vestido que usaría para la cena del día siguiente. Natalia llamó 1 hora más tarde. Su voz, a diferencia de la de Tomás, era melosa, falsamente preocupada. «Emilia, querida, ¿está todo bien? Tomás está un poco alterado por un tema de trabajo. Solo llamaba para confirmar que contamos contigo para la cena de mañana, ¿verdad? Será una noche muy especial». Su intento de normalidad era casi cómico. Jugué mi papel a la perfección, respondiendo con una voz suave y ligeramente distraída que todo estaba bien y que, por supuesto, estaría allí. «Maravilloso», dijo ella. «Nos vemos mañana a las 8. Colgó, sin duda creyendo que yo no entendía nada de lo que estaba pasando. No sabía que estaba confirmando la fecha y hora de su propia ejecución social. La noche del viernes fue larga. Me senté en mi sillón de lectura, que había vuelto a colocar en su lugar junto a la ventana. Sostenía en mi regazo la tercera carpeta azul, la que llevaría a la cena. Repasé mentalmente cada paso, cada palabra que diría. No había odio en mi corazón, solo una necesidad imperiosa de equilibrio. Habían intentado declararme incompetente, borrar mi historia y robar mi futuro. Mañana por la noche, frente a sus amigos y a su mundo perfecto, yo les recordaría quién era, de dónde venían y, lo más importante, a quién le pertenecía esa casa. El telón se levantaría para el último acto, y yo sería la única en el escenario que conocía el guión completo. El sábado amaneció con un sol radiante, como si el universo aprobara mis planes. Pasé el día en una calma deliberada, cuidando de mis rosas, horneando un pastel de limón cuyo aroma llenó la casa. No era la calma antes de la tormenta, sino la serenidad de quien sabe que la tormenta ya ha pasado por su alma y ha sobrevivido. A las 7 de la tarde comencé a arreglarme.
Elegí un vestido de seda gris perla, elegante y sobrio, y las joyas de perlas que mi esposo me había regalado, las pocas que no había vendido por ellos. Mientras me miraba en el espejo, no vi a una víctima. Vi a Emilia Rivas, la mujer que construyó este hogar y que estaba a punto de reclamar sus cimientos. La cena estaba servida. El viernes a las 5 de la tarde, la primera bomba cayó, silenciosa pero devastadora. Recibí una llamada del señor Mendoza. Su voz era tranquila, pero podía sentir la satisfacción en ella. Emilia, la carta documento ha sido enviada y recibida en las oficinas de Marcos Ibarra. El documento, redactado en un lenguaje legal implacable, le notificaba formalmente el inicio de acciones legales para la anulación del fideicomiso por vicio de miciosis, consentimiento y fraude. Además, y con efecto inmediato, revocaba cualquier poder que Tomás o él tuvieran sobre mis bienes. Imaginé la cara de Ibarra al leerla, la sonrisa de suficiencia borrándose mientras entendía que la anciana confundida tenía un abogado muy competente. La segunda fase de mi plan había comenzado, y el primer temblor ya sacudía los cimientos de su arrogancia. Pocos minutos después, mi teléfono sonó. Era Tomás. Su nombre en la pantalla brillaba como una señal de alarma. Dejé que sonara hasta que se cayó. Sabía que Ibarra lo había llamado inmediatamente, presa del pánico. El silencio en mi casa ya no era opresivo. Era un escudo. Cada llamada que ignoraba era una afirmación de mi nuevo poder. El aparato vibró sobre la mesa de madera, un zumbido insistente que rompía el silencio. En la pantalla, el nombre de Tomás brillaba con una urgencia que ya no me pertenecía. Deslicé el dedo sobre el botón rojo, silenciando no solo la llamada, sino décadas de obediencia. Volvió a llamar. 1, 2, 3 veces. La desesperación ahora era suya, y yo me tomaba el tiempo de saborear este nuevo equilibrio. Luego llegó un mensaje de texto, una ráfaga de pánico digital llena de mayúsculas y signos de exclamación. «Mamá, ¿qué has hecho? Llámame ahora». Leí el mensaje sin que mi pulso se alterara. Observé las letras en la pantalla, tan diferentes de las palabras condescendientes que había grabado días atrás. Esta era la voz de su miedo, la primera grieta en su fachada de control absoluto. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi delantal. No respondería. Mi silencio era ahora mi arma más elocuente, un vacío que él tendría que llenar con sus propias conjeturas y su creciente ansiedad. La mujer a la que consideraba incapaz de tomar decisiones estaba, en ese preciso instante, tomando la más importante de todas, la de no ceder a su presión. La noche del viernes fue larga. Me senté en mi sillón de lectura, que había vuelto a colocar en su lugar junto a la ventana. Un acto simbólico de reconquista. Sostenía en mi regazo la tercera carpeta azul, la que llevaría a la cena. Repasé mentalmente cada paso, cada palabra que diría. No había odio en mi corazón, solo una necesidad imperiosa de equilibrio, como una contadora que debe saldar una cuenta pendiente desde hace mucho tiempo. Habían intentado declararme incompetente, borrar mi historia y robar mi futuro. Mañana por la noche, frente a sus amigos y a su mundo perfecto, yo les recordaría quién era, de dónde venían y, lo más importante, a quién le pertenecía esa casa. El telón se levantaría para el último acto, y yo sería la única en el escenario que conocía el guión completo. 1 hora más tarde, el teléfono volvió a sonar, pero esta vez no era Tomás, era Natalia. Su voz, a diferencia de la de mi hijo, era melosa, falsamente preocupada. «Emilia, querida, ¿está todo bien?» Tomás está un poco alterado por un tema de trabajo. Solo llamaba para confirmar que contamos contigo para la cena de mañana, ¿verdad? Será una noche muy especial para celebrar su ascenso. Su intento de normalidad era casi cómico, un torpe esfuerzo por sondear el terreno sin revelar su pánico. Quería saber si yo sabía algo, si la vieja confundida había conectado los puntos. No sabía que yo había dibujado el mapa completo, del que ellos solo veían una pequeña y aterradora esquina. Jugué mi papel a la perfección, el rol que ellos mismos me habían asignado. Respondí con una voz suave y ligeramente distraída que todo estaba bien y que, por supuesto, estaría allí. Claro que sí, Natalia. No me la perdería por nada. Me alegro mucho por el ascenso de Tomás.
Pude casi oír su suspiro de alivio al otro lado de la línea. «Maravilloso», dijo ella, su tono recuperando la confianza. «Nos vemos mañana a las 8». Colgó, sin duda creyendo que yo no entendía nada de lo que estaba pasando, que su mundo seguía intacto. No sabía que estaba confirmando la fecha y hora de su propia ejecución social. Y yo, su invitada de honor, sería la verdugo. El sábado amaneció con un sol radiante, como si el universo aprobara mis planes. Pasé el día en una calma deliberada, una serenidad que me sorprendió a mí misma. Cuidé de mis rosales, podando las ramas secas con una precisión metódica. Luego, horneé un pastel de limón, el favorito de Clara, cuyo aroma cítrico y dulce llenó cada rincón de la casa. No era la calma antes de la tormenta, sino la serenidad de quien sabe que la tormenta ya ha pasado por su alma y ha sobrevivido. Cada acción era un ritual, una forma de reconectar con mi hogar y conmigo misma. Estaba reafirmando mi lugar en este mundo, no con gritos, sino con el simple acto de vivir en mi espacio, bajo mis propias reglas. A las 7 de la tarde comencé a arreglarme. Elegí un vestido de seda gris perla, elegante y sobrio, que había guardado para una ocasión especial. Nunca imaginé que sería esta. Me puse las joyas de perlas que mi esposo me había regalado por nuestro 20º aniversario. Las pocas que no había vendido por ellos eran un recordatorio de un amor que construía, no que destruía. Mientras me miraba en el espejo del antiguo tocador de mi dormitorio, no vi a una víctima, ni a una anciana frágil. Vi a Emilia Rivas, la mujer que construyó este hogar con sus manos y que estaba a punto de reclamar sus cimientos. La cena estaba servida y el plato principal sería la verdad. Mi nieta Clara llegó a las 7:30, como habíamos acordado. No para acompañarme, sino para ser mi retaguardia. Le entregué una copia de la llave nueva que había mandado al hacer esa misma mañana. «Si no he llamado a las 11, usa esta llave y llama al señor Mendoza. Su número está en la agenda». Ella asintió, su rostro joven lleno de una seriedad que la hacía parecer mayor. «No será necesario, abuela. Vas a estar bien». Me dio un abrazo fuerte, un ancla de afecto y complicidad en medio de la tempestad que se avecinaba. Su confianza era el último refuerzo que necesitaba. No estaba sola, y eso lo cambiaba todo. Salí de casa a las 8 menos cuarto. Caminé lentamente las 2 cuadras que me separaban de mi propio hogar, ahora convertido en territorio enemigo. El aire de la noche era fresco y llevaba el perfume de los jazmines del vecindario. Con cada paso, sentía cómo el miedo se disolvía, reemplazado por una resolución fría y afilada como el acero. Llevaba en mi bolso la carpeta azul, mi guión para la noche. No iba a una cena familiar, iba a una junta de accionistas en la que yo era la socia mayoritaria y estaba a punto de anunciar una reestructuración completa de la empresa. Al llegar a la puerta, respiré hondo. El león estaba a punto de entrar en su propia jaula, pero esta vez llevaba las llaves. Natalia había planeado la cena del sábado con un propósito claro: celebrar el ascenso de Tomás y, aunque no lo dijeran, celebrar su nuevo hogar. Habían invitado a unas 10 personas, una mezcla de familiares y amigos importantes de su círculo social. Querían un público para legitimar su victoria, para mostrar su nuevo estatus. La casa estaba impecable, decorada con flores frescas que no eran de mi jardín. Yo observé los preparativos desde mi rincón, una reina depuesta en su propio castillo. Me pidieron que me vistiera elegante. Oh, lo haría. Sería la noche más elegante de sus vidas, la que recordarían por siempre como el principio de su final. Cuando los invitados llegaron, interpreté mi papel a la perfección. La anciana frágil, ligeramente confundida, sonriendo dócilmente. Acepté sus saludos condescendientes, sus miradas de lástima. Tomás y Natalia estaban en su elemento, moviéndose entre los invitados, recibiendo felicitaciones. Natalia no dejaba de tocar los muebles, de hablar de sus planes de redecoración. Cada palabra era una pequeña daga, pero yo ya no sangraba. Estaba hecha de hielo y de paciencia. Esperaba mi momento, el instante preciso en que la orquesta dejara de tocar para que mi voz, por fin, se escuchara. Me senté en la cabecera de la mesa, el lugar que siempre había sido mío, y observé el teatro que habían montado.
El momento llegó con el postre. Tomás se puso de pie, golpeando suavemente su copa de cristal con un tenedor para pedir silencio. Levantó su copa, su rostro sonrojado por el vino y el éxito. «Quiero proponer un brindis», dijo, su voz resonando en el comedor que yo había amueblado. «Por los nuevos comienzos, por el futuro y por asegurar el futuro de la familia, cuidando de quienes nos cuidaron». Todos aplaudieron, levantando sus copas en un gesto de aprobación. Todos menos yo. Me quedé sentada en la cabecera de la mesa, inmóvil, mi copa de agua intacta. El silencio que siguió a los aplausos fue mi señal. El escenario era todo mío. Esperé a que todos los ojos se posaran en mí, atraídos por mi quietud. «Hablando de comienzos y de esta casa», dije, mi voz serena pero cortante como un cristal. Lentamente saqué de la carpeta azul que tenía en mi regazo la copia certificada de la escritura original. La deslicé sobre la mesa de caoba pulida, el papel amarillento un contraste brutal con la vajilla moderna y minimalista que Natalia había elegido. El documento se detuvo justo frente al plato de postre de Tomás. El murmullo en la mesa cesó de golpe, como si hubiera cortado el aire. La verdad, tangible y antigua, había sido servida. Tomás soltó una risa nerviosa, un sonido estridente en el silencio repentino que se había instalado en el comedor. «Mamá, por favor, no empieces con esto ahora. Ya hablamos del tema. El fideicomiso es para protegerte». Intentó desviar la atención, tratarme como a una niña que hace un berrinche en el momento menos oportuno. Pero los invitados no apartaban la vista del papel. Su nerviosismo era una confesión en sí misma. No lo dejé terminar. No le iba a conceder el poder de controlar la narrativa ni un segundo más. La era de sus explicaciones condescendientes había terminado para siempre. No discutí, no levanté la voz. Simplemente saqué mi teléfono móvil de mi bolso. Con un movimiento deliberado, apreté el botón de reproducir. La voz de mi hijo, clara y condescendiente, llenó el comedor. «Mamá, es por tu bien. Ya no puedes tomar estas decisiones sola. Confía en mí». La cara de Natalia se descompuso. Su sonrisa congelada se convirtió en una máscara de pánico. Los invitados se miraron unos a otros, incómodos, algunos bajando la vista a sus platos, sin saber dónde meter la cara. El postre de nadie fue tocado. El audio era un fantasma que se había sentado a la mesa con nosotros y decía la verdad. El eco de su voz manipuladora todavía flotaba en el aire cuando, sin decir una palabra, puse sobre la mesa el fajo de extractos bancarios. Las páginas con las marcas amarillas que Clara y yo habíamos hecho eran claramente visibles, como cicatrices de una vieja batalla. «Y dije, mi voz firme, es un recordatorio de quién pagó por ella. Cada centavo, durante 10 años. La cuota era de $375 al mes. Cuando tú todavía usabas pañales, Tomás. Yo ya contaba monedas para asegurar tu techo. Miré a cada uno de los invitados a los ojos, uno por uno, asegurándome de que fueran testigos, no solo de mi reivindicación, sino de la profunda vergüenza de mi hijo. Finalmente dirigí mi mirada directamente a Tomás y a Natalia. Sus rostros eran un poema de incredulidad y furia contenida. «El fideicomiso que me hicieron firmar con engaños», anuncié con una calma letal. «Está siendo impugnado legalmente por fraude y vicio de mi consentimiento». El señor Marcos Ibarra fue notificado oficialmente ayer por la tarde, a las 5 en punto. Dejé que la información se asentara, que el peso de las palabras fraude y legalmente cayera sobre la mesa. El castillo de naipes que habían construido con tanto esmero se estaba derrumbando en tiempo real, y sus amigos más cercanos estaban en primera fila para verlo. Ya no era un asunto privado, era un espectáculo, y yo era la directora. «No puedes hacernos esto. Somos tu familia», gritó Natalia, su voz aguda y desesperada, rompiendo por fin su compostura. El velo de sofisticación se había rasgado, revelando la crudeza de su codicia. Su grito no era de dolor, sino de rabia por haber sido descubierta, por perder el premio que creía tener en sus manos. La miré con una serenidad que la desarmó por completo, una calma que contrastaba violentamente con su histeria. Quería que todos vieran quién perdía el control,
¿Quién recurría a la manipulación emocional cuando los hechos ya no estaban de su lado? Su desesperación era la última prueba que necesitaba. La miré fijamente, sin parpadear. Precisamente porque son mi familia, les estoy enseñando la lección de respeto que, evidentemente, olvidaron aprender en el camino. Mi respuesta no fue un grito, fue una sentencia. El poder había cambiado de manos de forma visible, palpable. Ya no era la víctima frágil sentada en la cabecera de la mesa, era la jueza. Y el veredicto estaba a punto de ser dictado, con consecuencias inmediatas y muy claras, consecuencias que no podrían ignorar ni apelar. Había llegado el momento de ajustar las cuentas, y mi libro mayor no perdonaba deudas de dignidad. ¿Ahora? Las consecuencias, dije, mi voz manteniendo el mismo tono mesurado. Miré a Tomás, cuyos ojos estaban fijos en mí, llenos de una mezcla de odio y pánico. La primera es financiera. Tu tarjeta de crédito adicional, la que está asociada a mi cuenta de pensión y que has usado tan generosamente, fue cancelada esta mañana a primera hora. Espero sinceramente que hayas llenado el tanque del auto, porque a partir de este momento, tus gastos, todos ellos, corren por tu cuenta. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Le había cortado el suministro que alimentaba su fachada de éxito. Continué sin pausa, mi mirada ahora fija en el costoso reloj suizo que adornaba su muñeca, el mismo que yo le había regalado. La segunda consecuencia es patrimonial. Ese auto, el BMW de $60.000 que está a mi nombre y que tanto te gusta presumir en el club de campo, necesito las llaves ahora mismo. Las dejarás en la mesa antes de irte. El nuevo dueño, un concesionario de autos usados, viene a verlo mañana por la mañana para tasar su valor de reventa. Le estaba quitando más que un vehículo. Le estaba arrancando su símbolo de estatus, la carrocería de su arrogancia. Finalmente mis ojos se posaron en Natalia. Su rostro era una máscara de incredulidad. Y la tercera, la habitacional, ya que tus maletas siempre parecen estar listas para un viaje de fin de semana. Tienen 72 horas para retirar todas sus pertenencias de esta casa. El lunes a las 9 de la mañana en punto, un cerrajero vendrá a cambiar todas las cerraduras. Estaré presente, acompañada de un oficial de justicia para supervisar que el plazo se cumpla sin incidentes. El silencio en la habitación era absoluto. Les había quitado el dinero, el estatus y, finalmente, el techo. El despojo era completo. Me puse de pie lentamente. Mi silla no hizo ruido sobre la alfombra. Los invitados estaban congelados, algunos ya recogiendo discretamente sus bolsos, evitando a toda costa cruzar la mirada con sus anfitriones caídos. Miré a mi hijo una última vez, no con odio, sino con la distancia de una auditora que cierra un balance. Esta cena ha terminado. Gracias a todos por venir. No esperé respuesta. Me di la vuelta y caminé con la espalda recta fuera del comedor, dejando atrás el murmullo incómodo y el sabor amargo de la verdad. La reina había reclamado su castillo y había cambiado las cerraduras. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, el sonido del taladro del cerrajero llenó la casa. No era un ruido molesto, sino una melodía de liberación. Sentada en la mesa de la cocina, con una taza de té de manzanilla humeando entre mis manos, observé al hombre trabajar en la puerta principal. No había rastro de Tomás ni de Natalia. El oficial de justicia, un hombre joven de aspecto amable, había llegado, constatado que la propiedad estaba vacía y se había retirado tras firmar un papel. Cada vuelta del destornillador era un eslabón roto de la cadena que me habían impuesto. Cuando el cerrajero terminó, me entregó un juego de llaves nuevas, brillantes y sólidas. Pesaban en mi mano, no como metal, sino como el peso tangible de mi soberanía recuperada. Las 72 horas habían transcurrido en un silencio denso. Un camión de mudanzas anónimo había llegado el domingo por la tarde, y 2 hombres, sin mirarme a los ojos, habían retirado cajas y muebles con una prisa casi furtiva. No supervisé el proceso, simplemente cerré la puerta de mi dormitorio y puse música clásica. Cuando salí, la casa se sentía extrañamente vacía y, al mismo tiempo, más llena que nunca. Se habían llevado el sofá de diseño que Natalia odiaba, el televisor de pantalla gigante
y la mesa de centro de cristal que siempre temí que se rompiera. Su ausencia no era una pérdida, era una purificación. El espacio que dejaron no era un vacío, sino una oportunidad para que el aire volviera a circular libremente. Mi primer acto de reconquista fue en el salón. Fui al garaje y quité la sábana blanca que cubría mi viejo sillón de lectura, el Bergère de pana verde. Era pesado, pero lo arrastré centímetro a centímetro, con una fuerza que no sabía que tenía, hasta devolverlo a su lugar de honor junto a la ventana. Me senté en él, sintiendo la familiaridad de la tela gastada bajo mis dedos, y observé cómo el sol de la tarde dibujaba patrones en la alfombra. El sillón no era solo un mueble, era mi trono, el testigo silencioso de miles de libros leídos y de una vida entera. Al devolverlo a su sitio, sentí que me devolvía una parte de mí misma que ellos habían intentado desechar. Una semana después de la cena, el teléfono sonó. Era Tomás. Por primera vez en meses, su nombre en la pantalla no me provocó una punzada de ansiedad, sino una curiosidad distante, como la de una científica observando un espécimen bajo el microscopio. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Su voz era un murmullo irreconocible, despojado de toda su arrogancia. Se disculpó, dijo que lo sentía, que las cosas se le habían ido de las manos, que nunca quiso hacerme daño. Escuché sus palabras, huecas y ensayadas, esperando el verdadero motivo de la llamada. No tardó en llegar, envuelto en un suspiro de autocompasión. Necesitaba dinero para el depósito de un nuevo apartamento. Sostuve el teléfono, sintiendo la fría superficie del plástico contra mi oreja. Su petición no me enfureció, simplemente confirmó todo lo que ya sabía. Su arrepentimiento no nacía de la conciencia, sino de la conveniencia. La mujer a la que había intentado despojar era ahora su única opción de rescate financiero. Dejé un largo silencio en la línea, permitiendo que su desesperación creciera en ese vacío. Sabía que mi respuesta a esta pregunta definiría el resto de nuestra relación, el resto de mi vida. Ya no era una madre dispuesta a sacrificarlo todo. Era una administradora de mis propios recursos, y él era una inversión de alto riesgo que ya no estaba dispuesta a hacer. «Tomás», dije, y mi voz sonó más firme de lo que jamás la había escuchado. «Hablemos de las nuevas reglas». Pude oír su respiración contenida al otro lado. «Puedes visitarme los domingos, de 4 a 6 de la tarde, si llamas con al menos 24 horas de antelación para confirmar. No habrá excepciones. Vendrás solo. Esta casa ya no es un lugar para reuniones sociales, no autorizadas ni para emboscadas emocionales. Es mi hogar, y las visitas son un privilegio que se gana con respeto, no un derecho que se exige. Establecí el primer límite, no como un muro, sino como una puerta con un horario claro de apertura y cierre. Yo controlaba el acceso. En segundo lugar, continué, sintiendo cómo cada palabra solidificaba mi nueva fortaleza. Mis finanzas son mías, completamente. Mi pensión, mis ahorros, mis decisiones de inversión. No volveré a financiar tu estilo de vida, ni tus errores, ni tus ambiciones. Tendrás que aprender a vivir dentro de tus posibilidades, como yo lo hice durante 40 años para darte un futuro. Y finalmente, esta casa tiene sus reglas. La principal es que aquí se respeta mi autoridad y mi paz. Yo soy la única que las pone, y la única que las puede cambiar. Colgué el teléfono sin esperar su respuesta. No había nada más que negociar. El balance final estaba cerrado. Dejar el teléfono en su base fue como poner el punto final a la novela más larga y dolorosa de mi vida. El silencio que llenó la cocina después de la llamada no fue tenso ni incómodo. Era un silencio pleno, pacífico, el tipo de quietud que se encuentra después de una gran tormenta, cuando el aire está limpio y todo parece nuevo. Me serví un vaso de agua fresca y me quedé mirando por la ventana, hacia mi jardín. Había trazado una línea en la arena, no con ira, sino con la precisión de una contadora que sabe que las cuentas deben cuadrar para que el negocio, en este caso mi vida, sea viable. Esa tarde salí al jardín por primera vez en meses. El sol era cálido en mi espalda. Tomé mis viejas tijeras de podar, cuyas hojas estaban ligeramente oxidadas por el desuso, y comencé a trabajar en mis rosales. Habían crecido salvajes, descuidados,
un reflejo de mi propio estado de ánimo durante las últimas semanas. Con cada corte, quitaba una rama seca, una flor marchita, todo lo que impedía que la planta respirara y floreciera. El trabajo era metódico, casi meditativo. No estaba solo podando rosas, estaba podando el pasado, haciendo espacio para que la nueva vida, más fuerte y sana, pudiera abrirse paso. El olor a tierra húmeda y a pétalos cortados era el perfume de la renovación. Mientras guardaba las herramientas, vi a Clara entrar por la puerta del jardín, que ahora dejaba abierta. Llevaba un termo bajo el brazo y 2 mates. No dijo mucho. Simplemente sonrió al ver el trabajo que había hecho en los rosales. Se sentó a mi lado en el pequeño banco, de hierro forjado, preparó el mate y me pasó el primero. Su presencia era un consuelo silencioso, una validación de que mi lucha no había sido en vano. Bebimos en silencio, escuchando el canto de los pájaros al atardecer. Era un momento simple, ordinario, y sin embargo, se sentía como la celebración más grande y significativa de mi vida. La paz no era un destino, era este preciso instante. Más tarde, entramos en la casa. Nos sentamos juntas en mi sillón de lectura, de vuelta en su lugar junto a la ventana. El sol se ponía, tiñendo el salón de tonos dorados y anaranjados. Clara se acurrucó a mi lado, leyendo un libro de su facultad, mientras yo simplemente observaba el cielo. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina, que no era una máscara ni una defensa, se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa de victoria sobre ellos, sino una sonrisa de reencuentro conmigo misma. Había recuperado mi hogar, sí, pero lo más importante es que había recuperado mi voz, mi espacio y el derecho a definir los términos de mi propia existencia. Comprendí entonces la verdadera naturaleza del amor maternal, una lección que me había costado 72 años aprender. No se trataba de un sacrificio sin fin, de una entrega incondicional que te vacía hasta desaparecer. Se trataba de construir cimientos sólidos, no solo para tus hijos, sino también para ti misma. Les había dado todo, creyendo que eso era amor, pero al hacerlo, les había negado la oportunidad de aprender el valor de las cosas, el peso del respeto y la importancia de los límites. Mi mayor acto de amor no fue darles la casa, sino enseñarles, de la manera más dura, que la puerta de esa casa tenía una dueña. Descubrí que el amor de una madre no se mide por cuánto aguanta, se mide por el valor de enseñarles a sus hijos dónde termina ella y dónde empiezan ellos.